En la radio de todos tenemos un espacio para reír, conversar y crecer espiritualmente, porque estamos entre amigas. Hola, bienvenidos a su programa Entre Amigas. A todos aquellos que están allí, todas aquellas que están pendientes de escuchar este programa que nos trae tantas enseñanzas. Así que un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Y hoy con una invitada también muy especial que nos acompaña y es la hermana Rocío Waldron. Hola hermana Rocío, bienvenida. Hola Dianita, feliz de poder estar nuevamente en Esperanza Colombia Radio con nuestras amigas, con nuestros amigos que tienen este gusto particular por nuestro programa Entre Amigas, un encuentro de mujeres con temas de actualidad que también beneficia a los hombres. Así es, yo sé que tenemos bastantes oyentes, también caballeros que les interesa este programa. Así es. Bueno, pero antes de iniciar con ese tema que tenemos para hoy que está tan interesante, ¿qué tal si nos conectamos con el cielo? Así es, bueno, vamos entonces a orar. Querido Dios, venimos en este programa a pedir tu bendición. Señor, quiero pedirte que traigas bendición a cada familia que escucha Esperanza Colombia Radio, a cada mujer, a cada hombre, a cada niño. Ante cualquier necesidad que haya en casa, Señor, que tú puedas suplirla de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Y que al desarrollar este tema, hoy podamos tener tu dirección. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muy bien, amigas y amigos, vamos a iniciar el programa con la sección de El Tip de Belleza. Cada día la mujer busca ser más bella, busca tener un cuerpo de modelo y siente que esa belleza a veces es su seguridad. Pero ¿saben? En la Biblia se habló de varias mujeres hermosas, pero la belleza más importante es la que nos otorga el Señor. Así que es muy importante reconocer que la hermosura la da Dios. Ezequiel 16:14 nos dice: y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta, a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Entonces recordemos siempre que la belleza más importante es la que el Señor pone en cada uno de nosotros. Así es, Dianita, somos bellas. Allí todas nuestras amigas también deben sentirse bellas porque son hechura de Dios a su imagen y semejanza. Así como los caballeros también se deben sentir hermosos porque son creación de Dios. Así es. Bueno, hoy tenemos un tema súper interesante y se titula La realidad del trauma. Y entonces tenemos a nuestra experta que hoy nos va a hablar acerca de este interesante tema. Sí, realmente me pareció muy importante el poder compartir con todos nuestros oyentes esta temática porque es un tema muy actual, pero en algunas ocasiones tiende a ser ignorado o a no dársele de pronto la relevancia pertinente. Sabes, Dianita y queridos oyentes, el trauma es muy frecuente. Tan frecuente es que se estima que el 90% de las personas sufren a causa de traumas que han tenido en el transcurso de su vida, principalmente las experiencias que han tenido en la infancia. Tremendo, qué cifras tan importantes, ¿no? A veces de pronto no es muy comentado el hecho de que se tenga un trauma, pero es bastante común. Sí, muy, muy frecuente. Y por eso hoy vamos a abordar esta temática. Bueno, y para que sepamos qué es el trauma. Bien, cuando hablamos de trauma vamos a referirnos en primera instancia a la definición etimológica que proviene de la raíz griega y se relaciona a herida, daño o derrota. El trauma es un evento o una experiencia que amenazó o amenaza la integridad, puede ser física o psicológica de la persona y dejando a esta persona en un estado de vulnerabilidad. Y sabes algo, Dianita y oyentes, todas las personas experimentan situaciones traumáticas de formas muy diversas. Incluso la misma situación
puede generar para una persona afectación y para la otra no. Entonces, allí necesitamos tener claridad en ese aspecto. Muy interesante. Bueno, a nivel físico, a nivel cerebral, ¿el trauma tiene algún impacto? Sí, Dianita. Bastante relacionado el trauma con lo que ocurre en nuestro cerebro cuando la persona está expuesta a esto. Quiero contarte primero que cuando se empieza a hablar de trauma y de estrés postraumático, porque esto es algo realmente reciente que se empieza a estudiar, tenemos que trasladarnos a la época de más o menos el siglo XX, donde las personas que habían ido a la guerra, Primera y Segunda Guerra Mundial, empezaron a manifestar unos síntomas, ¿cierto? Y algunos creían que eso era debilidad de carácter, fragilidad de la personalidad, ¿cierto? Ya cuando ocurre la guerra de Vietnam, en los Estados Unidos se dan a la tarea de mirar cómo llegaban esos soldados, esos exconvictos, ¿cierto? Y vieron que los cambios eran muy notorios. Entonces, estas personas que habían ido a la guerra llegaban con unas transformaciones, unas conductas agresivas, llegaban muy diferentes a cómo se habían ido. Entonces, ahí empiezan a hacer un estudio, aunque a la fecha no es tan profundo, pero ya se han dado bastantes adelantos y se empezó a hablar del estrés postraumático. ¿Y qué ocurre? Tú me preguntabas por el tema de nuestro cerebro, ¿cierto? El trauma impacta directamente a nuestro cerebro. Quiero explicarles rápidamente que nuestro cerebro tiene una función de memoria, ¿cierto? Y todas esas experiencias traumáticas que podemos tener quedan almacenadas en nuestra memoria. Y cuando ese evento no se procesa adecuadamente, ante cualquier episodio que puede llamarse un episodio detonante, aparece esa situación, ¿sí? Pregunta, o sea, si yo, digamos, sufrí un trauma, puede que yo no lo recuerde, pero pasa una situación que me lo recuerde o algo así después. Así es. ¿Sí? Puede darse de esa manera o puede ser que la persona es muy consciente de su situación adversa y eso hace como una conexión. Un detonante. Exactamente. Entonces el cerebro acude como a esa celdita donde está la memoria de ese evento y viene a traer una afectación que ya más adelantito tal vez vamos a mirar como esas sintomatologías, esas experiencias a nivel físico, emocional que la persona que está vulnerable por el trauma y es un trauma no resuelto puede estar experimentando. Entonces resulta que nuestro cerebro tiene una forma de desarrollo especial. Y yo quiero que ustedes imaginen o miren su mano, ¿sí? Y más o menos imaginen que su cerebro es como esta partecita de la muñeca y de la palma de la mano. Y eso corresponde a un cerebro al cerebro que nosotros traemos desarrollado cuando recién nacemos y se conoce como el cerebro reptiliano. Entonces a este cerebro, esta parte del cerebro tiene las funciones básicas, ¿sí? Para yo poder alimentarme, para el bebé, ¿cierto? Poder como sobrevivir a ese nuevo mundo. Pero ahora imagínense que el dedo pulgar es ese cerebro límbico y allí está todo lo que tiene que ver con las emociones. Y sobre luego viene a desarrollarse el cerebro del neocórtex, la parte del neocórtex. Entonces está así, el reptiliano, el límbico, que es todo lo de las emociones, y el neocórtex. Entonces, primero está cuando el bebé se está gestando, cuando nace, está desarrolladito, ¿sí? Ayuda a que el bebé pueda sobrevivir, por eso tiene esas facultades de esas satisfacer necesidades básicas, ¿cierto? Él puede comer, puede llorar, ¿sí?
Luego viene este emocional que desde el nacimiento empieza a desarrollarse, y entonces todas las situaciones cotidianas de la vida van haciendo ese desarrollo. Y luego el neocórtex, que es donde están las funciones ejecutivas. Y resulta que para conformarse todo este cerebro se requieren 25 años. Y hasta que ya el neocórtex está completamente desarrollado. Y durante este tiempo, las experiencias, si por ejemplo el niño tuvo experiencias en la gestación negativas, allí incluso puede haber ya indicios de trauma. Tremendo. Cuando posterior a esto, en esa edad de los 2, los 4, los 6 años, el niño está expuesto a situaciones adversas o experiencias adversas que se conocen, entonces esas experiencias y ese trauma se relaciona mucho con la incapacidad del manejo emocional o la respuesta emocional, ¿cierto? Porque esta parte del cerebro, el sistema límbico, es como una alerta para el peligro. Cuando hay una amenaza de peligro, está alerta. Y esta parte del neocórtex, cuando el trauma ocurre en esa etapa de la adolescencia, pues tiende a generar un impacto en la toma de decisiones, en todo lo que tiene que ver con esas funciones ejecutivas. Entonces es realmente impactante, y hablar de trauma, viéndolo desde el impacto al cerebro, es muy, muy importante. Por eso hay que prevenir. Ya más adelante vamos a hablar sobre la prevención. Y miren, me llama mucho la atención que, ya les decía, pocas investigaciones, pero las que hay son muy, muy especiales. Dice que la edad de inicio y duración del trauma se relaciona con el tamaño del cerebro. A menor edad y mayor duración del trauma, el cerebro queda más pequeñito, tiene un menor volumen. Otra parte es que también afecta la corteza prefrontal, lo que ya les decía, esta parte de arribita de nuestro cerebro. Y los niños con trauma complejo presentan disminución en áreas de memoria y de expresión y regulación emocional. Tremendo. Un impacto directo a ese órgano tan maravilloso que Dios puso, que es el cerebro. Me sorprende y me alerta, ¿no? El tema de que es tan importante en los niños, o sea, es tan delicado. Realmente sí. Y yo he escuchado algunos hogares que he tenido la oportunidad de intervenir, y son hogares, por ejemplo, donde hay violencia intrafamiliar, y dicen, no, pero es que el niño, él estaba muy chiquito, él tenía como 1 año cuando de pronto el esposo golpeaba o llegaba o eso él no se debe acordar. Sí. Pero las investigaciones sobre el tema de experiencias adversas en la infancia alertan que sí, hay recuerdo, hay memoria, aunque de pronto el recuerdo no sea tan directamente relacionado con la experiencia adversa, sí es la afectación como tal. La importancia del comportamiento de nosotros los padres con los hijos, ¿no? Totalmente. Bueno, una pregunta más. ¿Qué tipos de traumas existen? Bueno, algunos dicen que hay microtrauma y hay macrotrauma, ¿sí? Como para clasificarlo. Me gusta bastante la definición o la clasificación de trauma simple o trauma complejo. Entonces, cuando hablamos de trauma simple, pues nos referimos a un hecho puntual que produjo una emoción no agradable, ¿cierto? Generó malestar en el momento que ocurrió y ya pasó ahí, ¿cierto? Estos traumas simples pueden ocurrir en cualquier momento de la vida. Y las emociones pueden aparecer también a futuro. Entonces hablamos de experiencias simples, ¿sí? Experiencias como accidentes, una lesión física, un robo, por ejemplo, el fallecimiento de algún ser querido importante para la persona, ¿sí? Y este evento tiende a ser algo único.
no tuvo una repetición. Y cuando hablamos de trauma complejo, entonces ya nos estamos refiriendo a experiencias múltiples. La persona sufrió múltiples traumatizaciones. Entonces, y normalmente este trauma complejo está relacionado con experiencias en la relación interpersonal, en su vivencia con otras personas que normalmente son personas muy cercanas, ¿sí? Aunque también pues genera trauma esa situación con personas ajenas, ¿no? Pues resulta que este trauma complejo deja unas consecuencias muy nefastas, muy preocupantes. Y los casos o los tipos de situaciones que generan trauma complejo son la violencia intrafamiliar, el abuso en todos sus tipos, ¿no? Las enfermedades propias o de algún familiar cercano, los divorcios, los robos o asaltos, ¿cierto? O, traumas de guerra, la persona estar inmersa en un conflicto armado, el fallecimiento, un accidente, una catástrofe natural, ¿cierto? Todo esto puede generar un trauma complejo. Otros dicen que hay trauma tipo 1, tipo 2, tipo 3, pero me quedo con esto y se relacionan mucho esta última clasificación que te di de tipos con el trauma simple y el trauma complejo. Ok, ¿cuáles son los síntomas que puede tener una persona con un trauma complejo? Claro que sí, bueno, hablamos de que las personas con experiencia traumática pueden tener manifestaciones a nivel psicosomático, ¿sí? Entonces, se evidencian situaciones como el insomnio, malestar digestivo, dolores de cabeza frecuente, problemas de piel, pesadillas. Esos serían esos síntomas físicos, ¿sí? Que la persona está experimentando, y obvio pueden haber muchos más, pero menciono estos el día de hoy. La parte cognitiva. Entonces vienen los pensamientos que aparecen luego del trauma. Y yo me he encontrado muchas personitas con pensamientos intrusos, y al poder hacer una revisión, si esa persona tuvo alguna experiencia traumática, es increíble la conexión de cómo ese pensamiento no proviene de porque sí, del azar, de que hoy me apareció y ya. No, tiene una raíz, tiene una fuente, y es el evento traumático, la experiencia traumática no resuelta. Y como te dije hace un momento, puede aparecer en cualquier momento, ¿sí? Entonces, hay un trauma complejo que puede desarrollar en la persona pensamientos irracionales, pensamientos intrusos. Y a nivel conductual, la persona puede estar agresiva, ¿cierto? Puede tener adicciones. Esto es muy importante porque muchas veces cuando se va a abordar el tema de adicciones, nos vamos como si ese fuera el problema. Pero muchas veces el problema no es el problema. El problema es solo un síntoma y la causa está más allá oculta, y puede ser que la causa sea un trauma que vivió la persona en su edad infante o adolescente o incluso adulta, ¿no? Entonces es muy importante. Quisiera comentarles que hay algunos criterios para determinar si la persona está con un trauma no resuelto, y es las personas que tienen dificultad para regular sus emociones. Puede estar eso relacionado con trauma no resuelto. El tener pérdida de recuerdos transitorios. Ya les manifesté, las dolencias corporales. Mire, lo que a nosotros nos pasa
como experiencia adversa y no lo hablamos, no lo gestionamos, nuestro cuerpo lo habla con dolores. Interesante. Dolores corporales, enfermedades. Puede haber sentimiento de culpa y de vergüenza. Puede haber dificultad en confiar en otras personas, ¿cierto? O una pérdida de creencias. Entonces, todos estos aspectos son como alertas, porque hay personas que dicen, yo no entiendo qué está pasando conmigo, pero me está pasando esto y esto, y he hecho, y no encuentro. Entonces, muchas veces hay que buscar, ¿cierto? Esa raíz del dolor y del problema. ¿Las fobias también pueden estar relacionadas con traumas? Claro, o sea, sí. Que me da miedo de pronto estar solo, o las alturas, o qué sé yo, la oscuridad. Muy, muy seguramente guarde relación con alguna experiencia traumática o una experiencia adversa. Bueno, ¿qué tipo de experiencias? Ya nos ha comentado varias, pero Sí. ¿qué tipo de experiencias generan traumas? Bueno, aquí quiero que estén muy atentos porque sí me parece súper importante que las tengamos en cuenta, porque esto forma parte de la prevención. Si prevenimos aquí en este tema, pues ya no vamos a tener que tratar el trauma. Sí. Y totalmente sigo muy segura de que es mejor prevenir que curar. Así es, o que lamentar, dicen algunos, Sí. ¿cierto? Pero mejor prevenir que curar. Entonces, tenemos que prevenir en nuestros niños principalmente, que es donde viene a formarse el mayor impacto de este trauma, es el abuso sexual. Miren, es alarmante los casos de abuso sexual y tal vez vamos a tener una temática más adelante sobre solo ese tema, pero por favor, el abuso sexual deja un trauma profundo. Pero es que fue solo que la tocó. Sí, con solo eso. Es abuso. Es abuso. Y genera trauma. El maltrato físico, la negligencia, ¿cierto? El abandono son esos tipos de situaciones que generan trauma. La muerte o enfermedad de un cuidador significativo. A veces pensamos, pero ya, supérelo. No, eso hay que procesarlo porque para la personita era importante ese ser querido que murió. El hecho de que un niño sea testigo de que en su casa hay violencia intrafamiliar, eso es una experiencia adversa. O sea, no debería ocurrir. Por ejemplo, cuando hay un accidente automovilístico, cuando la persona ha estado expuesta a bullying escolar. ¿Y quién diría, no? ¿Será? Es algo muy común también. Sí. Hospitalizaciones, o sea, eso genera también impacto y puede generar trauma. Una persona que recurrentemente está sometida a estas situaciones, procedimientos quirúrgicos, el contexto donde vive la persona, si es un contexto de violencia comunitaria, eso también genera trauma, ¿cierto? El tener privado de la libertad a algún familiar es una experiencia adversa, los desastres naturales, el terrorismo, todo esto que es negativo, ¿cierto? Si lo vemos, son experiencias que una frase las resumiría como negativas, impactantes. Son experiencias negativas, impactantes. ¿Muchas de esas prevenibles? Sí. Eso le iba a decir, porque hay algunas que uno dice, bueno, un desastre natural o la muerte de un ser querido, pues son cositas que de pronto uno no puede controlar, pero hay muchas que sí, hay muchas que se pueden tomar medidas para evitar que las personitas crezcan con ese tipo de traumas. Así es, exactamente. ¿Sabes? Leía sobre una mujer que tenía un problema de sobrepeso. Entonces ella ingresa a un programa y cuando ingresa al programa tenía 120 kilos de peso. Pasados 51 días bajó a 80 kilos. Imagínense, un logro, 40 kilos. Pero al poco tiempo volvió a subir. Entonces el terapeuta o la persona que estaba a cargo del programa habla con ella y le pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué subiste tanto de peso?
Y ella le dice, no, mira, es que resulta que al verme más delgada, un compañero de trabajo comenzó a pretenderme y pretendía que yo tuviera relaciones sexuales con él. ¿Cómo les parece, amigas? Entonces la corteja y ella al ver eso comienza a comer. Llegó esa noche y comenzó a comer y de ahí en adelante comenzó a comer más y más. Y resulta que ya no fueron 120 kilos, sino pasó. Entonces, en esa charla con el líder del proyecto de bajar de peso, llega y le dice, él dice, tuve una pregunta y le dije, ¿cuánto pesabas cuando iniciaste una vida sexual? Y ella llegó y le dijo, yo pesaba 40 kilos y fue con mi papá. Ay, qué Resulta horrible. que el papá abusaba de ella, hubo una relación de incesto y esa niña de allí en adelante comenzó a comer y se refugió. Su trauma era tan complejo que se refugia en la comida y el aumento de peso. Ahora cuando baja y ve que el hombre viene a una insinuación de tipo sexual, conecta esa experiencia con su trauma no resuelto de abuso por parte de su padre. Qué historia tan tremenda. Impresionante. Y así muchas situaciones, Dianita, eventos como los que acabamos de mencionar, pueden estar relacionados, ¿sí? Y pueden aparecer en cualquier momento y nosotros tenemos que mirar la forma de reducir como el riesgo. Sí, porque el riesgo puede estar como muy atentos, ¿no? Muy atentos a los detalles. Exactamente. Que el niño de pronto deja de comer, come mucho, o algo así, cosas como cambios de comportamiento, ¿no? Exactamente, pero son situaciones que queremos hablarle a nuestras amigas, a nuestros oyentes. Tenemos que estar muy atentos porque sí impacta, sí genera trauma. Muy bien. Que si nosotros identificamos que tenemos un trauma o que alguien lo tiene, ¿cómo podemos actuar? ¿Cuáles son las medidas a tomar? Bueno, en primer lugar, y quiero que ustedes conmigo busquen Isaías 53, o lo pensemos o lo reflexionemos. Este capítulo es muy precioso porque nos dice que el Señor tomó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas nosotros hemos sido sanados. Entonces no hay ninguna situación traumática que Dios no, en la persona de Jesucristo, que Él no haya experimentado, y por eso Él se compadece de nosotros y Él cargó todos nuestros dolores. O sea, si estamos hablando para alguna amiga que ha atravesado alguna experiencia adversa, traumática en su infancia, en su adolescencia, en su juventud, tenga presente que Dios tiene simpatía y empatía por lo que te ha pasado y que Él comprende tu dolor. Por eso debemos, en primer lugar, como parte de ese proceso de sanidad y de reestructuración de esa información que quedó almacenada allí en nuestro cerebro y que aparece de la nada porque no la hemos procesado bien, entonces ir a Cristo con nuestros dolores, con nuestros problemas, ¿cierto? Y ponerlos a sus pies, a los pies de la cruz. Él los toma, Él los carga, Él nos sana. Y Mateo 11, 28 al 30 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que, miren, el trauma es una carga. Y cuando no la resolvemos, sino que la arrastramos día tras día, va a doler. Y duele, y duele, y duele. Pero el Señor nos dice que si alguno de nosotros se siente cargado
o trabajado, vayamos a Él y Él nos hace descansar. Así es. Esa es una parte, creería que es fundamental. Y la siguiente es asistir a terapia, a un proceso que de antemano quiero comentarles puede llegar a ser doloroso. Así es, la terapia a veces duele, por no decir que es casi siempre. Duele, pero luego libera. El sentirse liberado de eso que se sacó, que se reorganizó, que se reestructuró, toda esa información, hace que la vida sea más liviana, ¿sí? Entonces, es importante, allí en la terapia tal vez usted va a poder tomar esos recuerdos, ¿cierto? La situación ocurrió, la situación traumática dejó un bloqueo, entonces hay que quitar ese bloqueo para continuar, porque el asunto es que nosotros vivimos experiencias adversas, experiencias traumáticas, y es como si el tiempo se detuviera y en esa línea de vida nuestra, si algo nos ocurrió a los 10 años y nos quedamos ahí y resulta que podemos tener 20, 30, 40 años, pero nos quedamos cuando teníamos 10 años, cuando hubo la experiencia traumática. Aunque yo ya tengo 30, siempre estoy en ese pasado. ¿Por qué estoy en ese pasado? Porque ahorita me está ocurriendo situaciones que detonan ese pasado, que me llevan a que mi pensamiento esté en ese pasado. Entonces me está impidiendo el trauma no resuelto vivir mi presente feliz y me está impidiendo proyectarme al futuro. Cuando hablo de trauma, siempre me refiero a un pasado, a un presente y a un futuro. El Señor quiere que vivamos cada día y que nos proyectemos a un futuro hermoso, ¿sí? Entonces, queridos, sí se puede procesar un trauma, pero también se puede evitar un trauma. Ese es el mensaje que quiero dejarle hoy a todas las amigas. Se puede procesar un trauma porque hay situaciones que nosotros vivimos que se nos salieron de las manos, ¿cierto? Se puede procesar, pero también podemos prevenir. Hermana Rosy, a veces usted hablaba sobre, a veces nosotros nos callamos y creemos que con no hablar de eso ya lo hemos superado, ¿cierto? No, pero o no quiero hablar de eso simplemente porque no me trae recuerdos dolorosos. Pero qué importante saber que hay que primero descargarlo en los brazos del Señor y también buscar ayuda profesional. Así es, y vamos a notar cómo nuestra vida va a ser distinta. Tal vez ya esos síntomas, esas características van a ir disminuyendo, ¿cierto? O transformándose completamente por la gracia de Dios para una nueva vida, porque Dios desea que nosotros vivamos bien, vivamos felices, vivamos tranquilos. Así que yo quiero motivarles a que si usted ve que su experiencia adversa, ya sea en su infancia, en su adolescencia o aún en la adultez, le está impidiendo tener una vida bonita, agradable, no se siente cómodo, revise eso. Revise en oración y asista a una intervención terapéutica que muy seguramente va a ser de gran provecho para su salud, no solo emocional, sino su salud física, su salud espiritual. Necesitamos sanidad que proviene de lo alto. Bueno, qué tema tan interesante, la verdad, cada vez aprendemos más. Yo encontré un texto y quiero compartirlo con nuestros amigos, y es pues, mientras estamos en este mundo, tristemente vamos a tener situaciones adversas, situaciones difíciles, pero el Señor nos dice en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces para el Señor nada es imposible, y Él puede llevar todas nuestras cargas. Amén. Así es, qué bonito texto para terminar, y termino ya nuestra programa de hoy diciéndoles a las mamitas, a los que tienen hijos pequeños, por favor, evitemos, ¿cierto?, que situaciones como las que ya le mencioné tengan que pasar nuestros niños.
Eso es muy importante para tener una generación sana. Bueno, ha llegado el momento que menos me gusta. Y es el momento cuando se acaba nuestro programa. Así es. Pero bueno, vamos a dejarlos y a quedarnos en las manos de Dios para que pueda poner esa sanidad en nuestro corazón, sabiduría. Les invito allí donde están a cerrar sus ojitos si lo pueden hacer o disponerse para orar. Oremos. Amado Señor, te damos gracias por este bello mensaje que nos has regalado el día de hoy. Tú conoces nuestros corazones, sabes de qué tenemos necesidad y muchos tenemos necesidad de sanación, Señor, de sanación espiritual. Bendice, Señor, cada oyente, cada familia. Bendice cada mamita, cada papito, Señor, para que puedan comprender la responsabilidad que tenemos, Señor, para criar hijos en bendición, seguros y que confíen en ti. Si hay algún dolor, alguna preocupación, podamos dejarla en tus manos, que son las mejores. Sánanos, bendícenos y síguenos acompañando. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dios les bendiga y nos vemos en un próximo episodio aquí en Entre Amigas. Chao, chao, bendiciones. En la radio de todos tenemos un espacio para reír, conversar y crecer espiritualmente, porque estamos entre amigas.